Hola. Hola. El programa Esto es Japón, ¿sí? Entonces hoy es la segunda sesión que estamos grabando con Lina, ¿sí? Entonces, la sesión o el programa pasado hablábamos de tu vida acá en Japón, ¿cierto? Hoy me gustaría hablar contigo el tema sobre el destino turístico de Japón. Porque hay muchas personas que están oyendo o viendo este programa, están muy interesados de conocer Japón, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, hoy vamos a hablar de destinos turísticos. ¿Te parece bien? Perfecto. Ok. Entonces, primero que todo, me gustaría preguntar, ¿cuál o qué destino turístico que te gusta más de Japón? Sí. Bueno, lamentablemente no he podido viajar mucho por Japón. Mm, Está entre mis planes conocer lo más que pueda, sí. pero dos lugares me gustaron mucho. Me gustó mucho Nikko. Nikko. Sí. Nikko, Nikko. Nikko. sí. Mm, Es una ciudad pequeña que queda relativamente cerca a Tokio, 3 horas sí, hacia en norte. tren. Mm. Sí. Me gustó mucho Nico y también me gustó mucho un paseo que hice con mis amigos al Monte Fuji. Oh, entonces salió dos sitios Salieron turísticos, dos. que uno es Nikko y otro es Monte Fuji. Te Sí, vamos a hablar primero entonces sobre Nikko. Nico. Ok, Sí. Nikko, ¿cómo puedes llegar a Nikko? ¿Te acuerdas más o menos cómo es? No, más o menos. Bueno, me acuerdo, me fui con una amiga. Bueno, esas 3 horas de Tokio, Ujú. nos fuimos un día súper temprano por la mañana Sí, y pasamos todo el día en Nico y nos devolvimos. O sea, no es necesario quedarse a dormir si no quieren. solamente un día. Sí, Ok. sí, es posible hacer viajes de un día, que eso también es clave que las personas sepan, que no es necesario ir, quedarse, buscar hotel, sino que uno puede ir, recorrer, conocer y devolverse el mismo día sin ningún problema. ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Yo quedé impactada porque lo que hay es una pequeña ciudad Mm, antigua mm. con unos templos espectaculares, con unos colores increíbles en medio de la naturaleza. Entonces, me encantó, me Esa, ¿cómo encantó. se dice? Fusión o unión Sí, entre, por ejemplo, como las construcciones sí. y la Y naturaleza. la naturaleza, y el lugar es muy espiritual y es muy lindo y se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Uno Mm, tiene la oportunidad de hacer senderismo. eh, entonces, sí, para mí es uno de los lugares más bonitos que he visitado. Fuiste a sitio que se llama Nikko Toshogu. Es un templo Ujú. que es denominado como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Sí, está dentro de la ciudad. Sí, 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 sí. ¿fuiste? Sí. Sí. Ese es un sitio que construyó para alabar, podría decir, Ujú, el alma de ujú. primer shogun, como el jefe de los samuráis, ¿no? De Ok, época de samuráis, que construyó Tokio, que se llama Ieyasu Tokugawa. ok. Sí, entonces cuando él murió, Ujú. más o menos como siglo XVII, entonces para que se quedara en paz su alma, Sí, entonces construyó ese templo. ok. Por Sí, él. Entonces, obviamente, como era él que gobernaba, sí. o él que primera vez logró la unificación del país, Mm, entonces tenía mucho dinero, mucho sí, poder, sí. por eso se construyó un templo de lujo. Ok. Mm, Pero sí, todos los templos que hay ahí son espectaculares. ¿Cierto? Sí, el lugar Sí. es muy lindo y yo lo recomiendo a ojo cerrado. Mm. Hay uno que es muy conocido y sería bueno ver cuando llegue a Nikko Toshogu, que es tres monos. Sí, ¿Viste? sí, 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 tres sí, monos, sí. ¿qué quiere decir? Tres monos, está así tapado los ojos. Sí, Y otro, así tapado los oídos. sí. Y otro es tapado La la boca, boca. sí los vi. Sí. Esto en Japón se llama
Mizaru, kikazaru, iwazaru. Ok, Significa el mono que no ve, sí. el mono que no escucha, el mono que no dice. Mm, ¿Sí? Esas como son tres virtudes que enseña a través de la forma de monos. Eso es como la cultura o, digamos, la forma de pensar de los samuráis en esa época. mm, Sí. Entonces, eso muestra ahí como de cómo se dice, dentro de la arquitectura muestran ese arte. ok, Mm. sí. Y en esos templos ya no hacen ceremonias ni nada, es solamente turístico o en algún momento del año, Obviamente a veces se hacen, por ejemplo, ¿sí? el día que falleció o hay muchos Mm, eventos que se hacen en esos lugares. ok. Pues acá, sobre todo, el tema de ese tipo de santuarios Mm, es lo curioso, de pronto para ustedes del mundo latino o de Occidente es un poquito difícil de entender. Para los japoneses, cuando uno se muere, mm, se endionización, ¿se dice así? Como, o sea, que se vuelve Dios. ok, Esa persona que falleció se sí, vuelve un Dios. ok. Entonces, en ese templo o santuario, el Dios es él mismo, o sea, Ieyasu Tokugawa. Ujú. No es que exista un Un Dios, solo Dios, o claro. sino de esa persona es Dios, por como unificó el país, tenía todo el Mm, poder, entonces la gente tiene mucho respeto, ujú, entonces pide el deseo a él, ok, que él ayude, como cambiar el destino o la situación. ok, Esa es como la cultura que es muy, de pronto, diferente. ok. Entonces acá en Japón hay muchos dioses. Sí, todo el mundo, millones de dioses, Sí. pero tiene mucho sentido. ¿Así? ¿Te parece? Sí, me gusta pensar de esa manera. Ah. Entonces, por eso, por ejemplo, acá hay dos tipos digamos, lugares sagrados. Uno Ujú, se llama templo mm, y otro es santuario. ok, Templos ah, son budistas, es de budismo. sí, Y santuarios son de sintoísmo, ok, que es, podría decir, la creencia arraigada a la cultura japonesa. ok, Y sobre todo los santuarios, cada santuario, los dioses son diferentes. mm, Sintoísmo es, por ejemplo, parecido a la creencia de los indígenas. O ujú, sea, como creen que en montaña es un dios, el sí, río es un dios, el ok, sol es un dios, todos los fenómenos son dioses. ok, Por eso, por ejemplo, un santuario alaba a un dios de sol, ujú, otro santuario alaba a dios de río, un ejemplo, ¿no? ujú, O como dice así, como de los personajes importantes, entonces, algunos santuarios alaban a un personaje importante ok, históricamente. Mm. mm, Por eso, como los de extranjeros, vale la pena visitar a muchos templos o santuarios porque los dioses son diferentes, sí, las construcciones sí, diferentes sí, y también si rezan, los beneficios son diferentes. claro, sí. Y es algo que no tenemos allá, ¿No? entonces Todas las iglesias ah, son muy parecidas. parecidas. Sí. Por ejemplo, lo chistoso es, para los extranjeros de pronto, si uno quiere tener pareja, Mm. ¿sí? Entonces hay un santuario que alaba a un dios que te da la pareja, ¿Y cuál es ese para ir? Me toca ir a buscarlo. ¿cierto? Eso es Ah, especializado, o sea, un dios especializado en eso. ay, qué chistoso. Sí, sí, Lo sí, sí. máximo. O, por ejemplo, la persona que quiere dinero. Sí. Entonces, hay un dios especializado en dinero, Podríamos hacer una lista para decirle a los oyentes a dónde deben ir dependiendo sus deseos. ¿cierto? O sea, por eso, por ejemplo, su hijo que quiere pasar a universidad como el Mm, examen, sí. entonces hay un Dios para eso. Ok. Y si quieren lograr éxito en su negocio, Wow. hay un Dios para eso. Hay Hay un todos Dios dioses para todo eso. específico. Sí. Dios Sí. específico para cada necesidad. Mm. Ok. Entonces, si uno quiere tener pareja, venga a Japón. Venga, búsquela aquí, que aquí está.
Ok, muchas gracias. Palabras claves en japonés. Entonces, en este espacio, con Lina vamos aprendiendo idioma japonés que son claves para vivir o para visitar a Japón. Entonces, en esta ocasión, ¿qué palabra sería clave para viajar a Japón? Bueno, otra palabra clave es arigato Arigato o arigato gozaimasu, o arigato gozaimasu. preferiblemente. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que eso sí hay muchos que han escuchado, pero Sí. sería bueno profundizar un poco. Sí. ¿Qué significa? Arigato gozaimasu significa muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Mm, Sí, es una palabra que se usa mucho en Japón. mm, La cultura japonesa es muy educada y uno va a oír esa palabra todo el día. En muchos lugares. En cualquier situación uno va a oír arigato gozaimasu o arigato. Entonces, si es una palabra clave, es muy importante aprenderla y para el japonés es muy importante Muy oírla. bien, muy bien. Pero entonces, ahí de pronto los oyentes surgen una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre arigato y arigato gozaimasu? Arigato me parece a mí, bueno, yo en medio de mi ignorancia, creo arigato es como más informal, como más, sí, mientras que arigato gozaimasu es mucho más decente, es un muchas gracias. Arigato es gracias y ya y chao. Como entre amigos. Sí, sí, como amigos, como personas de confianza, pero es mucho mejor decir arigato gozaimasu. Entonces, hacia la persona que uno no conoce, por ejemplo, como uno que es turista, Sí, entonces en el restaurante, en los sitios que de pronto que te ayude, sí. ¿cuál es mejor usar? Arigato, Arigato gozaimasu, así largo. siempre sí. A un taxista, sí, siempre. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oh, como a veces la gente dice, no, es que un poco largo, pero Pero uno ya se acostumbra, ¿se porque acostumbra? muchas gracias también es largo en español, ¿no te parece? Sí. Entonces es como igual. Pero yo personalmente, arigato gozaimasu, Todo el tiempo. todo el tiempo, sí. Entonces es mejor aprender de una vez así. Sí, de una vez. Sí. Entonces vamos a aprender hoy esa palabra. Entonces yo voy a pronunciar y después ustedes repiten. ¿Listo? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Al final siempre arigato gozaimasu. Así. Eso es de pronto. Arigato gozaimasu. No, gozaimasu. Sí, hay que pronunciar la S. Más. Sí. Arigato gozaimasu. Entonces, una última pregunta. Si le dice arigato gozaimasu, ¿uno cómo responde? Como en español, de nada. Yo no sé, dime tú. Oye, ¿no sabes? Bueno, entonces aprendemos hoy. Que se dice do itashimashite. Ah, ¿Sí has escuchado? sí. ¿Sí? Sí. Más complicado. En español es de nada, que se hace De cortica. nada, sí. Y en japonés es do itashimashite. Entonces es un poquito largo, pero sería bueno como aprender como juntos. ¿Y el significado literal es de nada? De nada. Wow, Mm. sí. Pero son varias palabras escritas. No, una varias sola palabra. Ah, es una sola, se escribe de corrido. Sí. Do itashimashite. Sí. Wow. Muy bien. Entonces pronunciamos juntos. Bueno. Entonces primero yo voy a decir, Dale. ¿sí? Do itashimashite. Do itashimashite. Ustedes también, ¿no? Do itashimashite. Do itashimashite. Muy bien, muy bien. Nueva palabra. Entonces así vas aprendiendo Sí. conmigo idioma japonés. Bien. Espero que se me quede en la memoria. Ok, entonces espero que les haya gustado. Siempre es muy importante que ustedes aprendan esas frases claves en japonés.
Listo, entonces hoy hemos venido conversando sobre el tema de destino turístico. Obviamente hay muchos lugares y hoy quedó sin hablar sobre el Monte Fuji. Bueno, eso para la próxima oportunidad. Bueno, ¿Ok? sí, no hay ningún problema. Entonces, para finalizar, entonces, un mensaje hacia los oyentes. Bueno, que acá los estamos esperando. Japón es un país que tiene muchos destinos turísticos espectaculares que valen la pena conocer, es un país que vale la pena visitar y acá los esperamos. Muy bien, Lina, entonces muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao.